Yo soy el pastor Josué Rodríguez, pastoreo la iglesia Casa del Dios Altísimo aquí en la ciudad de Caguas, centro y corazón de todo Puerto Rico, y la iglesia más feliz les quiere recibir a todos ustedes. Con un caluroso aplauso de agradecimiento. Y quiero, como te dije hace un momento, que puedas compartir este mensaje con alguien. Dale like o me gusta a esta publicación. Comparte este mensaje con otros, a los que estamos aquí, a los que están en sus casas. Vamos a llevar a Dios a tantos lugares y a tantas personas que necesitan escuchar esta palabra. Nosotros hemos trazado una nueva serie en línea con lo que el Espíritu Santo de Dios nos ha venido hablando desde el pasado año, relacionado a que nosotros podamos renovar el espíritu de nuestra mente a través del entendimiento de cómo funciona nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma en relación a las experiencias de vida que nosotros hemos tenido en nuestro transitar por este camino que el Señor nos ha permitido disfrutar, que le llamamos vida. Y tomando esto en consideración, hemos hablado series que van enfocadas hacia eso. ¿Hacia qué? Primero, a que nosotros podamos visualizar cómo Dios quiere tratar en nuestras vidas y reconocer esos patrones que se repiten en nuestro diario vivir como resultado de la inconsciencia en la que nosotros hemos vivido a causa de la programación mental o emocional de la cual no hemos sido conscientes. Posterior a eso hablamos acerca de una serie que le titulamos Mentalidad Divina, para que nosotros pudiésemos desarrollar pensamientos asociados o relacionados a lo que Dios ha hablado referente a nuestra vida. Y ahora estamos hablando de cómo nosotros vamos a tener el plan de Dios en nuestra vida. Todos nosotros necesitamos tener ese plan, porque ese plan va a determinar cómo nosotros vamos a vivir a lo largo de este transitar que nosotros vamos a tener durante los años de vida que el Señor nos conceda. Fíjense que una de las cosas que yo les estuve enseñando fue que los planes de Dios, tomando en consideración, ¿verdad?, lo que hemos hablado hasta este momento y haciendo un buen y responsable resumen, que los planes de Dios o su voluntad para con todos nosotros están relacionados a la obediencia que nosotros debemos de tener. Número 2, al bienestar y al futuro esperanzador que Dios quiere que nosotros tengamos. Número 3, la transformación, la perfección y la madurez. Porque cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios y a sus planes para con todos nosotros vamos a ser transformados, perfeccionados y vamos a vivir en madurez. Número 4, que vamos a vivir conforme a la justicia, la misericordia y la humildad. Y número 5, que va a estar dirigido para que nosotros podamos hacer el bien. El propósito de esta serie yo se lo tracé a ustedes y ya hemos trabajado el primer punto, ya estamos trabajando el segundo y estamos próximos a cerrarlo para entrar entonces en el tercer elemento. Y lo primero que yo les digo a ustedes es que a través de esta serie de enseñanzas nosotros queremos generar esa necesidad de tener un plan de vida. Número 2, que nosotros podamos aprender a hacer un plan basado en la voluntad de Dios. Y para yo aprender a hacer un plan basado en la voluntad de Dios, yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo por medio de estas enseñanzas. Y número 3, que es, considero yo, la parte más importante de toda esta serie, es que usted pueda crear un plan personal, familiar, que esté basado en la palabra profética que Dios le ha hablado a usted o ese plan divino que Él ha trazado en su vida. Entonces nosotros hemos estado contestando esta pregunta: ¿cómo yo sé que es la voluntad de Dios para mi vida? Y ya hemos hablado dos cosas, hablamos el pasado sábado. Número 1, dijimos que tenemos que reconocer que Dios tiene un plan para ti. Dios no improvisa en tu vida. Dios no está permitiendo las cosas que está permitiendo al azar. Esto no es parte del destino, no. Hay una causalidad de Dios. Así que usted tiene que reconocer que Dios tiene un plan para tu vida y que tu vida necesita ese plan. El plan que Dios ha trazado para ti. Y número 2, que es lo que hemos estado trabajando, es que hay que aprender a distinguir la voz de Dios. ¿De qué? De la voz que usted tiene y de la
de la conciencia que nosotros hemos desarrollado de la voz de Dios. Yo tengo que aprender a distinguir esas tres voces en mi vida. La voz interior, tengo que distinguir la voz de mi conciencia y tengo que distinguir la voz de Dios. ¿Cómo lo hicimos? Pues yo les dije a ustedes que la voz interior es el eco de las voces que hemos atendido o que han marcado nuestra vida, que son parte de nuestra programación, parte de nuestra experiencia, parte de lo que nosotros hemos vivido y que generalmente está asociado en aquellas cosas que nosotros sentimos, aquello que nosotros percibimos, lo vamos a comenzar a interpretar. De igual forma puede ser dirigido por nuestras emociones y por nuestra experiencia y que no toma en consideración la ley del Señor. Esa voz interior no toma en consideración lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque constantemente estamos hablando con nosotros mismos. De hecho, esto es lo que yo les he hablado a ustedes por mucho tiempo, el ensimismamiento. Cuando yo me quedo hablando conmigo mismo y termino más frustrado de lo que debería de quedar y termino cargado, pensando tantas cosas, y hoy vas a entender por qué. Número 2, les hablé a ustedes acerca de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es otro tipo de voz que nosotros tenemos. Esto sin contar que es lo próximo que les voy a hablar a ustedes, cuando el cuerpo te habla a ti y tú no entiendes lo que el cuerpo te está diciendo de parte de Dios. La conciencia. Y cuando hablamos de la conciencia, estoy hablando de ese sentido de lo que es bueno y de lo que es malo, que va a depender en gran medida del conocimiento y del nivel de sabiduría, de inteligencia en el que nosotros podamos vivir. El Señor le dijo a los hijos de Israel en el libro de Deuteronomio capítulo 4, que de la única forma en que las naciones iban a reconocer que usted y yo servíamos al verdadero Dios era cuando nosotros viviéramos apegados a los mandamientos del Señor, porque esa iba a ser nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Tú eres sabio e inteligente no por la información académica que usted tiene, sino que usted es sabio e inteligente porque usted ha decidido vivir conforme a la obediencia a los mandamientos del Señor. Si yo no tengo ese conocimiento, es la salvedad que yo hago a través de este segundo elemento de lo que es la conciencia. Si no tengo ese conocimiento, la conciencia va a terminar debilitada y va a terminar obstruida. Y por último, la voz de Dios. Y cuando hablamos de la voz de Dios es la revelación de su voluntad para que nosotros podamos vivir bien, para que nosotros podamos hacer el bien y de igual manera comprender que no es un pensamiento. Aquí es donde inmediatamente yo quiero seguir recalcando una y otra vez para que usted pueda saber si lo que usted está recibiendo viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. La voz de Dios no es un pensamiento en tu mente. Repito, la voz de Dios no es un pensamiento en tu mente. Me vino un pensamiento. Si te vino un pensamiento, puede ser que Dios te hable a través de ese pensamiento, pero esa no es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios no viene de adentro, la voz de Dios viene de afuera. Y es una verdad que, como te dije el pasado sábado, usted lo recibe a través de una intuición. ¿Qué es una intuición? Es algo que usted sabe que sabe, pero no sabe cómo lo sabe. Porque literalmente es algo que Dios puso en su vida. El perfecto ejemplo de lo que les voy a decir, algo que usted sabe, que no sabe cómo sabe, es lo que le voy a hablar en el día de hoy. Con respecto a la palabra ominar. Les estaba mencionando a ustedes que yo estaba durmiendo y el Señor repentinamente me despierta y me habla una palabra y me dice claramente: mi pueblo está ominando. Y como yo estoy recién acabado de levantar, no sé si te pasa que cuando tú estás como que entre dormido y despierto, tú dices, pero yo escuché bien, yo dije opinando, orinando, esa fue mi pregunta a Dios, ¿qué fue lo que tú dijiste? Porque honestamente no entendí. Y el Señor me dice, no, ominando, de ominar. Evidentemente yo no conozco la palabra, en mi vida la he visto, en mi vida la he estudiado, no es una palabra que está incluso en la Biblia. Pero de igual forma, me di a la tarea de investigar y tampoco aparece en nuestro diccionario de la Academia Española. Es una palabra que viene desde mucho tiempo y que hace alusión a algo que nosotros vamos a estudiar
en el día de hoy. Pero para finalizar, ¿qué es la voz de Dios? La voz de Dios es vivir una verdad que está por encima de las limitaciones, de las circunstancias o de la realidad que nosotros estamos viviendo. Y nosotros vamos a poder percibir esa voz del Señor cuando aprendamos a estar quietos. Y estar quietos no significa que no me muevo. Estar quieto significa que yo estoy confiando. Cuando yo estoy en santificación y a través de la rendición de nuestra voluntad para que nosotros podamos vivir en la humildad que el Señor quiere que nosotros vivamos. Vamos a comenzar la enseñanza, libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. El Señor comienza a hablarnos hoy diciéndonos lo siguiente. Mira lo que dice Dios, Deuteronomio 29, 29. Dios dice: las cosas secretas me pertenecen ¿a quién? A mí. Eso es lo que Dios dice. Pero las reveladas son ¿para quién? Para nosotros. ¿Y para quién? Y para nuestros hijos, a fin de que cumplamos todas las palabras que están ¿en dónde? En la ley ¿de quién? Del Señor. Así que repito, mira lo que Dios está diciendo. Dios deja muy claro la forma en que Él habla. Y Dios dice: las cosas secretas me pertenecen a mí. Si tú quieres saber algo que otros no saben, quien único te lo puede decir es ¿quién? Es Dios. No es nadie más. Y Dios está diciendo: lo secreto es mío. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Dios quiere decir dos cosas dentro de las tantas que nos puede decir a través de esto. Primero, nos quiere decir a nosotros que Él se reserva el derecho de esconder ciertas cosas que nosotros necesitamos aprender, o que simple y sencillamente Él se las guarda para sí mismo y dice: esto es mío y tú no lo tienes que saber. Puede ser de esas dos formas. Y de igual forma, las cosas secretas pertenecen a Dios. Hace alusión al hecho de que usted y yo tenemos que depositar nuestra confianza ¿en quién? En Dios, que es el que nos puede mostrar o nos puede revelar a nosotros qué es lo que se escapa a mi conocimiento. Repito, esas cosas secretas son cosas que Dios tiene, que Él mismo dice: solamente yo te las puedo decir, solamente yo te las puedo revelar. Sin embargo, a la parte que yo le quiero prestar atención es a lo que está subrayado ahí en negro, que las reveladas son ¿para quién? Para nosotros. Y son también ¿para quién? Para nuestros hijos. Y no dice que será por un tiempo, sino que dice que será ¿para cuándo? Para siempre. Así que ahora vamos a leer eso otra vez, y quiero que lo lea con entendimiento, que las reveladas son ¿para quién? Vamos, coopere con el asunto del entusiasmo de su ánimo, olvidándose de que hoy es miércoles, pensando que hoy es el día en que Dios te va a dar la sorpresa más grande de tu vida. Así que las cosas reveladas son ¿para quién? ¿Y para quién? Y para nuestros hijos, y no por un tiempo, sino que el Señor dice: esto va a ser para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que es responsabilidad de nosotros descubrir las cosas que han sido ¿qué? Reveladas. ¿Tú sabes cuál es el problema que tenemos nosotros los seres humanos? ¿Tú sabes cuál es el problema que nosotros tenemos los seres humanos? Que nosotros queremos saber lo que no nos ha sido revelado e ignoramos lo que sí nos fue revelado. Yo siempre quiero saber lo que no debo de saber, y lo que debo de saber no lo quiero saber. ¿Por qué sucede esto? Porque muchos de nosotros queremos tener no solamente la sensación de exclusividad, sino que queremos promover la idea de exclusividad, de tener ese control, de que muchas cosas tengan que depender de lo que yo haga o de lo que yo diga. Por eso, quiero comenzar diciéndoles que Dios no ha dejado de hablar. Dios sigue hablando. Dios no ha dejado de hablar, sino que el ser humano ha dejado de ¿qué? De escucharlo o atenderlo.
Dios sigue hablando, sigue diciendo y sigue expresándose. El problema es que nosotros no podemos escucharlo o no podemos atenderlo. He visto al pastor André Baladao, un pastor brasilero al cual admiro bastante. Y él tiene un equipo de multimedios que de verdad que son de respeto. Ellos prepararon un video que voy a ver la forma en que se lo puedo compartir a ustedes, de las formas en que Dios habla. Y una de las cosas que ellos enseñan en ese video es qué hubiese pasado si Moisés, y comienza a enumerar todos los muchos personajes de la Biblia, qué hubiese pasado si ellos no estuviesen atendiendo a Dios. Y presentan las imágenes de cómo sería Dios hablándole a Moisés en la zarza y Moisés con un celular. Cómo hubiese sido muchas escenas así. Voy a buscar la forma de conseguírselo para que usted lo pueda obtener. Y justamente de eso se trata lo que le estoy diciendo. O sea, la mayoría de las veces nosotros nos quejamos de que nosotros no escuchamos a Dios. Y el problema no es que nosotros no escuchemos a Dios, sino que nosotros no estamos atendiendo a Dios. Y segundo, que lo vimos el pasado sábado, es que nosotros nos escondemos de la voz de Dios. Quiero que escuche esto que le voy a decir para sustentar una vez más que no le había prestado atención a este detalle hasta que volví a reescuchar el mensaje. Cuando usted lee la Biblia dice, en nuestra versión Reina Valera 1960 no lo vemos de esa forma, pero cuando lo vemos en el original, la Biblia dice que cuando Dios aparece, Adán y Eva se escondieron en el árbol de la vida. Escucha esto. A veces nosotros pensamos que nosotros nos podemos esconder en aquello que Dios nos ha dicho, porque allí es donde más seguro nosotros estamos. Pero Dios no quiere que tú te escondas detrás de las palabras que Él te ha hablado, porque precisamente ese es el problema. Yo tengo una palabra, yo tengo una profecía, yo tengo una promesa, pero no la estoy viviendo. ¿Y por qué no la estoy viviendo? Porque mi vida no es coherente con lo que Él me ha hablado o con la instrucción que Él me dio a mí. Porque Él le dijo a Adán y a Eva, ustedes no pueden comer de este árbol. Sin embargo, aunque no podían comer de ese árbol, saben, o nosotros sabemos que comieron de ese árbol, y no solamente eso, sino que cuando Dios aparece para hablarles, se esconden detrás de ese árbol. O sea que yo puedo utilizar una palabra profética como un escondite para acomodarme y no hacer lo que me corresponde, pensando yo que por esconderme detrás de la palabra profética, yo estoy asegurado a pesar de vivir en desobediencia. Y Dios te dice, tú puedes tener la palabra más poderosa del mundo, si tu obediencia no está al nivel de la palabra profética, no te puedes esconder en ella. ¿Por qué? Porque va a causar un gran problema. Por eso te digo, Dios no ha dejado de hablar, sino que el ser humano ha dejado de escucharlo y de ¿qué? Y de atenderlo. Piensa en esto. Si te escondes o no atiendes, cuando Dios habla, ¿qué vas a entender? Eso fue lo que hizo Adán, eso fue lo que hizo Eva. Es lo que nos pasa a nosotros, es lo que le pasa a Casa del Altísimo, es lo que le pasa al pastor Josué. ¿Qué le pasa al pastor Josué? ¿Y qué le pasa a Casa del Altísimo? Que cuando Dios nos habla, estamos escondidos. O no estamos atendiendo cuando Él nos está ¿qué? Hablando. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, el libro de Mateo capítulo 13, que de la única forma en que el enemigo puede tener acceso a tu vida es por la falta de atención. Mateo capítulo 13 dijo Jesús claramente que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende porque no ha atendido, así lo dice el libro de Mateo capítulo 13, y Marcos capítulo 4 nos da la interpretación, dice que viene el malo y arrebata lo que ha sido sembrado en tu corazón. O sea, que de la única forma, escucha esto que te estoy diciendo, de la única forma en que Satanás te puede robar una palabra, más que la desobediencia, es por tu falta de atención o interés a lo que Dios te está hablando.
Y no quiero que me malinterprete, aunque esto se presta para malinterpretación, pero quiero que entiendas lo que te voy a decir. Más que la misma desobediencia, es tu desinterés o tu falta de atención lo que le da derecho legal a Satanás para robarte la palabra profética que Dios ha hablado sobre tu vida. O sea, que Dios hable y yo no atienda. Que Dios hable y yo esté ¿qué? Escondido. Que Dios hable o yo no esté en el lugar correcto. Eso es un gran peligro. ¿En dónde yo me puedo esconder? ¿Me puedo esconder en la apatía? ¿En dónde yo me puedo esconder? ¿En el conformismo? ¿En dónde yo me puedo esconder? Detrás de la espiritualidad. ¿En dónde yo me puedo esconder? En la oración. ¿En dónde yo me puedo esconder? Me puedo esconder detrás de un mecanismo espiritual que me haga ver a mí espiritual, pero estar desconectado totalmente ¿de quién? De Dios. ¿Y cómo sé que estoy desconectado totalmente de Dios? Porque cuando me corresponde vivir lo que me toca vivir, no lo estoy viviendo. ¿Por qué no lo estoy viviendo? Porque no estoy ni atendiendo lo que Él me está hablando, ni estoy donde Dios quiere que yo esté. Por eso es que le estoy diciendo, si te escondes o no atiendes a Dios, ¿qué vas a entender? Probablemente, ¿sabes lo que te va a pasar? Que cuando comiences a escuchar la voz de Dios, va a ser tanto el miedo que no vas a poder entender el mensaje de lo que Dios te está hablando. Aquí es donde viene la parte que les hablé el sábado. Es donde tu mente y tus emociones distorsionan el mensaje divino. ¿Cómo mi mente y mis emociones distorsionan el mensaje divino? Primero, no puedo escuchar lo que Dios quiere que yo escuche. Segundo, voy a sentir lo que no debo de sentir. ¿Por qué? Porque la voz de Dios no es para que sientas miedo, la voz de Dios es para que te sientas seguro. Pero cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios, lo primero que sintieron fue ¿qué? Miedo. Por lo tanto, cuando te escondes de escuchar la voz de Dios y no atiendes a Dios correctamente, terminas sintiendo cosas que no debes de ¿qué? De sentir. ¿Sabes lo que va a pasar? Que le vas a dar más importancia, y aquí es donde la iglesia ha caído. Le vas a dar más importancia a lo que sientes que a lo que Él habla. ¿Cómo lo sé? Porque Adán le dice, escuché tu voz y tuve miedo y me escondí. O sea, era más importante para mí lo que yo sentía que el escuchar tu voz, que me estaba dirigiendo hacia algo. Y ahí es donde nosotros tenemos que prestar mucha atención referente a esto, porque nosotros podemos estar perdiendo la voz de Dios sin darnos cuenta. Y tú sabes que lo más duro de todo esto es que nos podamos sentir cómodos sin escuchar a Dios hablar. ¿Por qué? Porque estoy tan conectado a mí mismo, estoy tan ensimismado que lo que yo escucho de mí mismo me es suficiente. ¿Por qué? Porque no me desafía, porque me acomoda, porque hace que yo viva de la forma en que he vivido hasta este momento. Por tal razón, la clave para que nosotros no caigamos en este sistema y que nosotros poco a poco salgamos de esta apatía, indiferencia, de escondernos y de no atender a Dios, es la dependencia y la confianza ¿en quién? En Dios. Yo tengo que depender de Dios, yo tengo que confiar en Dios. Esa es la clave, que yo dependa de Dios y que yo confíe ¿en quién? En Dios. Esa va a ser la clave en nuestra vida. Así que mira a la persona que está a su lado y dígale, ni te escondas y tampoco dejes de atender. Otra vez, vamos a decirlo otra vez con un poquito más de ánimo. Vuelvo y le repito, no permita que su cansancio, su distracción o lo que sea le robe esta palabra que hoy va a ser sembrada en su vida. Dígale a la persona que está a su lado, ni te escondas, ni dejes de atender. ¿Qué estamos haciendo? Les repito, yo recibí esta palabra de parte de Dios y la voy a estudiar con ustedes y la vamos a trabajar.
ominar? ¿Qué es ominar? Esta fue la palabra que el Señor me habló. Y la palabra ominar es presagiar, predecir, especialmente con una connotación negativa, amenazante o inquietante. ¿Qué estamos buscando a través de esto? Augurar, presagiar o interpretar, ¿qué? Señales. Si yo le presto atención a esta definición, que no es mía, es una palabra, como lo estoy diciendo, que es sumamente vieja. Si la intención es tener una connotación negativa, el que yo pueda decir que algo malo va a pasar, yo quiero hacerte esta pregunta para que reflexiones, no para que alabes, sino para que reflexiones. ¿Cuántas veces estamos nosotros ominando? Y tú vas a decir, pastor, pero ¿cómo que estoy dominando? Porque en lugar de estar esperando lo mejor, estás esperando lo peor. Y eso es parte de lo que nos hemos acostumbrado. De hecho, la ciencia dice que el ser humano tiene una tendencia a el pensamiento negativo. ¿Y por qué tiene la tendencia al pensamiento negativo? Porque el ser humano lo que está buscando constantemente es tener ¿qué? El control. O sea, que en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros tenemos la tendencia a ominar, a ver las cosas negativas. En lugar de ver lo que Dios quiere hacer, estoy viendo lo que yo no puedo hacer. Repito, en lugar de ver lo que Dios puede hacer o lo que Dios quiere hacer, yo estoy enfocado en lo que yo no puedo hacer. ¿Y por qué estoy enfocado en lo que yo no puedo hacer? Porque yo estoy augurando, yo estoy intentando descifrar que lo que me va a pasar a mí va a ser malo porque yo no lo puedo controlar. Si no lo controlo, quiere decir que va a salir mal. Y usted está totalmente equivocado. Porque si no lo controla, significa que Dios lo está dirigiendo. Y si Dios lo está dirigiendo, eso significa que va a tener un plan asegurado para ti de bienestar y asegurando un futuro esperanzador para cada uno de nosotros, porque esa es la palabra con la cual Él nos ha hablado a todos nosotros. O sea, que yo puedo decir que nosotros tenemos una tendencia natural e instintiva a la dominación. Pero yo quiero que visualicemos esto a la luz de la palabra del Señor. Yo no quiero filosofar, yo no quiero opinar, yo quiero ver qué dice la palabra del Señor. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 18, el versículo 10 y el versículo 11. Lea con detenimiento lo que dice la palabra de Dios. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea hechicero, ni agorero, ni encantador, ni quien hace sortilegios, ni quien pregunte a los espíritus, ni adivino, ni quien consulte ¿a quién? A los muertos. Vamos, si tú eres como yo, que has leído la Biblia o te has criado en un ambiente cristiano, cuando tú lees este versículo, Clary, ¿cuánto tiempo tú llevas en el Evangelio, Clary? Toda tu vida. Cuando tú eres de primera instancia, no hay pregunta buena ni mal, no hay respuesta buena ni mala, ni correcta ni incorrecta. Cuando tú lees ese versículo, nosotros que hemos estado toda la vida en la iglesia, ¿qué tú piensas inmediatamente? ¿Para quién es ese versículo? Bueno, para los que no son de... Exactamente, eso es lo que yo inmediatamente pienso. Para los que no son del Señor, para los que no son de Él. Porque mira lo que dice Dios. Otra vez, vamos, quiero que le preste atención al versículo. Dios dice, no sea hallado ¿en quién? En ti. Siga leyendo. ¿Quién qué? Ajá. A su hijo o a su hija. Ni quien sea qué. Hechicero. Siga leyendo. Ni agorero,
ni encantador, ni qué más. Ajá. Ni a quien pregunte a los espíritus, ni adivino, ni quien consulte a quién, a los muertos. Páralo ahí. Cuando Dios está hablando, Dios le está diciendo esto a los hijos de Israel. ¿Y tú sabes dónde le está diciendo esto Dios? En el desierto. Cuando usted lee el versículo 9, Dios les dice a ellos que todo esto va a pasar cuando entres a la tierra prometida. Párate. Esta es la tierra que tú tanto me prometiste. Esta es la tierra por la cual he estado 40 años en el desierto. Esta es la tierra que tú le prometiste a nuestro patriarca Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora tú me dices a mí que oído. O sea, para aquellos que estaban confusos y dudosos de lo que les estaba diciendo, de lo que dice Génesis capítulo 3, aquí tiene otro pasaje en la palabra del Señor que te lo confirma. ¿Y qué me confirma? Que yo me puedo perder en la presencia de Dios. Que yo me puedo perder en el cumplimiento de una palabra profética. Voy a leer el versículo 9, no lo puse ahí, pero lo voy a leer aquí. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y dice Dios, no sea hallado en ti. Espérate. Lo primero es que Dios le dijo a ellos, y esta es la parte que yo cuestiono, ¿verdad? Hablando humanamente. ¿Cómo es que si nosotros vamos a exterminar toda esta gente, va a haber entre medio de nosotros alguien que queme a su hijo, que alguien que sea hechicero, alguien que sea agorero, alguien que sea encantador, alguien que haga sortilegio, alguien que pregunte a los espíritus, alguien que sea divino y alguien que consulte a los muertos? ¿Cómo es posible eso? Somos todos los de la promesa. ¿Oído? Somos todos los de la promesa, pero no son todos los que viven la promesa. Otra vez, somos todos los que entramos a la promesa, pero no son todos los que viven ¿qué? La promesa. ¿Y cómo yo sé que no son todos los que viven la promesa? Porque Dios mismo le está diciendo a su pueblo, yo quiero que entiendan esto. Primero, bueno, vamos a ir por parte, espérate, que yo quiero ser cuidadoso. ¿Qué yo debo de saber entonces sobre la abominación? Porque Dios me está diciendo algo ahí que quizá probablemente, como les dije hace un momento, Dios dijo, lo oculto es para mí, pero lo revelado es para ustedes. Esto está revelado, porque Él no está escondiendo nada ahí. El problema es que Dios está hablando, y repito, Dios está hablando. El problema no es que Él no hable, sino que no hay quien lo escuche o quien lo atienda. O sea, si yo atiendo lo que Dios está diciendo ahí, yo voy a poder entender. ¿Qué yo debo de entender sobre la abominación? 3 cosas yo aprendo de estos 2 versículos. ¿Qué debo de entender? Primero, que la abominación es todo intento por controlar, conocer, manipular u opinar sobre el futuro de algo o alguien desde su parecer o experiencia sin consultar a Dios. ¿Cómo es? ¿Tuviste la lista de las 8 personalidades que hay ahí? Los 8 hacen lo mismo, quieren controlar, quieren conocer, quieren manipular y quieren opinar ¿sobre qué? Sobre el futuro. Eso no se parece a lo que Dios dice, porque Dios dice, yo sé los planes que yo tengo acerca de ustedes, que son planes de bien y planes que no son de mal, para darle a ustedes un futuro esperanzador, para darles bienestar y para darles un futuro esperanzador. Así que la abominación, voy para atrás y regreso rapidito. Yo debo de entender que en la abominación, el intento que yo tengo es de ¿qué? De controlar, de conocer, de manipular, de opinar sobre el futuro de algo o alguien desde mi parecer o desde mi experiencia sin consultarle a Dios. Por lo tanto, mi hermano, y hablando en el temor de Dios, cuídate de opinar del futuro de otro sin haberle consultado a Dios sobre el futuro de esa persona.
Porque usted no tiene ni autoridad legal ni espiritual para estar diciendo qué va a pasar en la vida de una persona. Tú no puedes determinar cómo serán los días de alguien, ni tampoco puedes determinar cuándo va a ser el final de alguien, porque quien conoce tu pasado, tu presente y tu futuro es nada más y nada menos que tu Creador. Wow, pero entonces, si es por esto, ¿verdad?, que yo estoy viendo ahí, yo estoy hablando como si yo fuese yo, no como si fuesen ustedes, yo. Si es controlar, se lo puse en negrilla, controlar, conocer, manipular y opinar sobre el futuro, eso lo hago yo a cada rato. Que no se ha hallado en ti alguien que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que ni sea hechicero, ni agorero, ni encantador, ni sortilegio, ni que consulte los espíritus, ni adivino, ni que consulte a quién, a los muertos. Segundo, que yo debo de entender de la dominación, que la intención que tiene la dominación es desconectar al hombre de su relación directa ¿con quién? Con Dios. Es dependencia humana y no dependencia divina. Desconectar al hombre de su relación directa ¿con quién? Con Dios, y buscar el control sobre ¿qué? Sobre lo incierto o lo que está bajo la supervisión divina. O sea, esto es lo mismo, es que esto es lo mismo. La dominación, de verdad que yo digo, Señor, Dios es extraordinario. O sea, la dominación es cuando yo quiero cambiarle los planes a Dios pensando que Dios no se va a enterar que yo le quiero cambiar el plan. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso, pastor? Es cuando yo le quiero cambiar el plan a Dios pensando que Dios no se va a enterar que yo le quiero cambiar el plan a Dios. Pastor, ¿y cuándo nosotros vivimos de esa forma? A cada rato. Cuando Dios te dijo que fuera a la derecha y tú vas ¿por dónde? Por la izquierda. Pero tú piensas que Dios no sabe que tú vas por la izquierda. El propósito es que perdamos la relación directa ¿con quién? Con Dios, y la dependencia que debemos de tener con Dios. Y la número 3 y la última, que usted debe de entender de la dominación. Debe de entender de la dominación dos elementos esenciales. De esto les voy a hablar el sábado, si Dios lo permite. De la fuente del mensaje y la actitud del receptor son determinantes para esto. O sea, siempre en la dominación la fuente del mensaje es el yo, no él. Y la actitud del receptor no puede ser juzgada, porque Dios no puede decirme nada si Él me está hablando y yo no me di cuenta. No me juzgues, yo soy así. Y Dios te dice, está bien, tú eres así, pero para escuchar mi voz no puede ser así. Y esa es la parte que nosotros queremos, que Dios se acomode, que Dios se amolde, que Dios se ajuste a quienes somos nosotros. Y Dios está diciendo, no, un momento. Debes de entender de dónde viene este mensaje. Cuando nosotros estamos dominando, la fuente del mensaje nunca será Dios, siempre será nuestra mente y nuestras emociones. Repito, la fuente no va a ser Dios. La fuente siempre va a ser nuestra mente y nuestras ¿qué? Y nuestras emociones. Y por último, la actitud que yo voy a tener puede ser una actitud de como quiera. Dios, mira, es que esta es la parte que nos ha enseñado demasiado la modernidad del evangelio. Dios conoce mi corazón, claro. Tú me puedes ver así, serio, apático, indiferente, pero yo no estoy así. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? O sea, es un mensaje en donde yo estoy tratando de agarrar de tonto incluso hasta a Dios y a la gente que está cerca de mí, porque no es que estoy indiferente, es que te estoy atendiendo.
Es que yo soy así. Y la humillación lo que hace es justificar, cuestionar la voz de Dios y justificar la actitud que yo tengo ante el hecho de que Dios me está hablando. Cuando Dios habla, la Biblia dice que calle delante de Él toda la tierra. Este viernes a ustedes les van a dar una pelota de enseñanza aquí en la reunión de hombres y de mujeres. Y una de las cosas que les van a enseñar a ustedes es la importancia del respeto. Escuche bien. Me voy a adelantar a decirle algo así rapidito que yo sé que les va a bendecir. Escuchen esto. Cuando hablamos del respeto, el respeto es que yo pueda reconocer o que yo pueda celebrar la gloria que Dios ha puesto en una persona. ¿Por qué? Porque el respeto es la misma palabra kabod, que es la misma palabra de gloria y de honra. Cuando yo estoy respetando a alguien, yo estoy provocando que la gloria de Dios sea revelada en la vida de esa persona. Quiero que me dé un solo ejemplo en la Biblia que la gente deshonrando la gloria de Dios se quedó en un lugar. La gloria de Dios se ha ido de nuestros edificios, de nuestros templos, porque lo primero que sucede es que nosotros ni respetamos el lugar donde nosotros estamos. Ahora yo puedo ir vestido como yo quiera porque no importa, estamos en tiempos diferentes. Esto es modernidad y la modernidad justifica el irrespeto que yo debo de tener aquí hacia Dios. Por lo tanto, cuando yo quiero ser más inteligente que Dios y más astuto que Dios, yo voy a comenzar a perder la gloria de Dios. Por eso, cada vez que la gente irrespetaba a las autoridades, ¿qué hacía Dios? Les retiraba su gloria. ¿Y qué hacían sus enemigos? Los castigaban, los atormentaban a espaldas de ellos de manera traicionera, no en la forma en que ellos lo estaban esperando. Por eso, si nosotros queremos que la gloria de Dios vuelva hasta su casa, escucha bien lo que te voy a decir, no es ni va a ser activando el ministerio de intercesión de la iglesia. Si queremos que la gloria de Dios vuelva a nuestra casa, no es predicando santidad. Si queremos que la gloria de Dios vuelva hasta la casa de Dios, no es haciendo 40 días de ayuno, 40 días de oración y de humillación. Si tú quieres que la gloria de Dios vuelva hasta tu casa, lo primero que tienes que hacer es llevar el respeto hasta tu casa, porque el respeto que no hay en tu casa tampoco se puede transferir hasta la casa de Dios. Escucha esto. ¿Dónde estaba Moisés, María y Aarón? Estaban en sus tiendas. Moisés no estaba escuchando lo que María y Aarón estaban hablando. María y Aarón estaban en su tienda aparte. Moisés no estaba por todo aquello. Y repentinamente se pusieron a hablar a espaldas de Moisés acerca de él. Y Dios inmediatamente le dijo a Moisés: Moisés, te quiero en la tienda del tabernáculo de reunión. Señor, ¿pero qué pasó? Te quiero en la tienda porque allá hay dos que están hablando mal de ti. Y tú te imaginas a Moisés está esperando que sean los rebeldes de Coré, que sean los rebeldes de Rubén, que sean los rebeldes de no sé qué. Pero cuando se encuentran en la tienda del tabernáculo, Dios le dice que los que estaban hablando mal de él no eran ni los de Rubén ni de ningún otro lado, era su hermano y su hermana. ¿Y sabe lo que estaba haciendo eso? Dios le dijo a él: la gloria mía se detiene cuando ustedes murmuran, hablan y opinan cosas que yo no les mandé a murmurar, ni hablar, ni opinar de la gente que yo he llamado y que yo he escogido. De hecho, el Señor le hizo a los hijos de Israel que se detuviesen por 7 días. Los hijos de Israel no pudieron avanzar por 7 días. La gloria de Dios se detuvo de manifestarse porque María estaba diciendo algo que era verdad, pero que no era aprobado por Dios. Porque Dios le estaba diciendo a ella: aunque sea verdad, yo no te pedí tu opinión, lo escogí yo. Y porque lo escogí yo no te consulté a ti para saber si lo que yo iba a hacer estaba bien o estaba mal. Vamos, aplaude con los codos si puede. ¿Tú sabes lo que significa esto? Que hemos sido grandes mentirosos, diciendo que la gloria de Dios estaba en nuestra iglesia, en nuestro lugar, en nuestro devocional. Porque la gloria de Dios no puede estar en un lugar donde no hay respeto.
Para empezar, tú invitas al ministro y el ministro es el primero que no respeta la casa que le invita. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a traer la gloria de Dios si tú no estás respetando la casa de Dios? Tú no estás ni tan siquiera ni respetando a la persona que te invita. Vamos, yo no sé si usted está aquí o se quedó en su casa, en su mente, pero si usted está aquí, usted va a entender lo que Dios nos está hablando en esta hora. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú cargas la gloria de Dios y cuando tienes que estar frente a un hombre de Dios o a una mujer de Dios, frente a tu familia, frente a tu esposo, frente a tu esposa, tú no sabes guardar silencio ni honrar la palabra que Dios ha depositado sobre esa persona? Por el contrario, no, pero y este no es el que Dios le dijo tal cosa. Es al revés, nosotros cuestionamos lo que Dios lo que Dios ha dicho. Vamos a estudiar esto rapidito. Las 8 formas en que nosotros dominamos. Primero, esto es un asunto bien serio. ¿Y por qué te digo que es un asunto bien serio? Porque pasar a un niño por el fuego no era algo como nosotros entendemos. Hay algunos estudiosos que dicen que pasar a un hijo o a una hija por el fuego era algo representativo. Otros dicen que era literal, pero la opinión general es que era algo representativo. ¿Qué se hacía? Había un Dios y ese Dios tenía unos brazos y sobre esos brazos se ponía leña y fuego y los niños eran pasados sobre los brazos. ¿De quién? De ese Dios. ¿Para qué? Para asegurar que ese niño iba a ser dedicado a ese Dios. Me llama mucho la atención que la primera forma en que Dios dice que no se halle en medio de ti tenga que ver directamente con la responsabilidad que tiene un padre hacia sus hijos. ¿Y qué significa pasar por fuego a mis hijos? Es usar lo divino para destruir a mis hijos. ¿Cómo yo uso lo divino para destruir a mis hijos? Cuando yo intencionalmente hago que mis hijos aborrezcan el estar en la casa de Dios o en la presencia de Dios por las exigencias o la apatía que yo me muestro hacia ¿quién? Hacia Dios. Yo estoy usando lo divino ¿para qué? Para destruir o para dirigir a los hijos con falso sentido de ¿qué? De poder, de éxito, de seguridad. Pero no es que solamente le estoy imponiendo algo. ¿Por qué usted cree que la mayoría de los hijos de pastores terminan en el mundo? Escuche esto. No se los ofrecí a un Dios, se los entregué a otro Dios, se los puse en las manos de otro Dios, porque para mí lo importante era que la iglesia tuviese éxito, que el ministerio fuese exitoso, pero que me olvidara yo de que mi responsabilidad primordial no era la iglesia, sino atender y estar pendiente de ¿quién? De mis hijos. ¿Cómo es la cosa, pastor? Y el problema no es eso. Escucha esto que te voy a decir. Oído. Si yo como pastor soy capaz de expulsar de la casa de Dios o de la presencia de Dios por mi demanda, por mi apatía, por mi indiferencia o por el sentido de frustración que no he podido realizar y se lo quiero delegar a mis hijos, eso es pasar a tus hijos por fuego. Cuando yo no fui voleibolista y ahora quiero que mi hijo se convierta en voleibolista, eso es pasar a tus hijos por fuego. Aleluya. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Porque es que ¿a dónde fue que Dios los llevó? A la tierra prometida. Y Dios le está diciendo, cuando tú entres a la tierra prometida, tus sueños frustrados tú no se los puedes heredar a tus hijos. Tú no puedes imponerle a tus hijos tus sueños frustrados, porque tu sueño frustrado es la desobediencia a la palabra profética que yo te declaré a ti. Y muchas de las palabras que usted tiene no tienen nada que ver con tus hijos, aunque la palabra que Dios te da es una palabra generacional. Si tú no la vives, Dios como quiera tiene una palabra con
con tus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tú no lo hayas vivido no quiere decir que ahora tú vas a encarcelar a tu hijo con la palabra que tú no cumpliste. Por eso es que Dios dice: no te quiero opinando sobre la vida de tus hijos, porque la vida de tus hijos la tracé yo con mi dedo, la escribí yo, y yo fui quien determiné que era lo que ellos iban a vivir. Ahora explícame esto. ¿Cómo Moisés, siendo el hombre oído, el hombre que vio a Dios cara a cara, que vio cómo ese piso se convirtió en zafiro, que le entregó las tablas de Dios, que vio el dedo de Dios, que los próximos 40 días, dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo, que los próximos 40 días, ya fue 40 días, rompió las tablas, volvió a subir, y la segunda vez que sube, dice la palabra del Señor, que él estuvo 40 días y 40 noches postrado y humillado ante la presencia de Dios, para que él le volviese a escribir y a trazar mandamiento por mandamiento, ley por ley, precepto por precepto. Este Moisés, sus hijos no heredaron su ministerio. ¿Qué era lo lógico? Que Gersón, su hijo, heredara la línea de sucesión. Pero Dios dice: el plan que yo tengo contigo no tenía que ver con Gersón. Con Gersón yo tengo otro plan. Pero ahora el que va a venir es Josué. ¿Y quién era Josué? Josué fue un hombre que no tenía nada que ver con quién, con Moisés, pero estaba en el plan de quién, de Dios. Por eso los ministerios no se heredan, los ministerios no se transfieren, los ministerios no son heredados. Los ministerios tienen que ver con la palabra que Dios ha hablado y ha trazado sobre la vida de una persona. Yo sé que no hay mucho aplauso, yo sé que te está doliendo lo que te estoy diciendo, porque probablemente el sueño frustrado que tú no has vivido es lo que tú le has querido imponer a tu hijo por ojo, nariz y boca. Lo que yo no viví, yo quiero que tú lo vivas. Y Dios te está diciendo: estás frustrando a tu hijo, lo estás pasando por el fuego, se lo estás entregando a Quemos. ¿Quién es Quemos? El Dios al cual tú le ofreces a tus hijos, y lo estás pasando por el fuego. Le estás diciendo a Dios: el fuego que yo tengo puede cambiar la vida de mi hijo. Y Dios le está diciendo: no, un momento. Los brazos de nadie, el fuego de otro no puede hacer lo que yo hago, porque el fuego mío, a diferencia de Quemos, el fuego de Quemos mata a tus hijos, pero el fuego mío tiene una voz, porque detrás del fuego es que está mi voz. Vamos, levanta tus manos y alaba a Dios. Detrás del fuego está la voz de ¿quién? De Dios. ¿Qué es pasar a tus hijos por fuego? ¿Utilizar a tus hijos como moneda de cambio o cumplimiento de tus sueños? ¿Qué? Frustrados. Perdónanos, Señor. El éxito que yo no alcancé, quiero que Él lo alcance. Pastor, ¿y entonces cuál debe de ser el corazón de uno como padre? Porque uno quiere lo mejor para sus hijos. Si tú quisieras lo mejor para tus hijos, no estuvieses buscando tus propios planes, le estuvieses preguntando a Dios: ¿qué preparaste para mi hijo? Lo voy a decir otra vez, aunque te caiga mal, aunque te estés mirando así con la muela de atrás, para que yo vine hoy para aquí para escuchar esto, porque tú, mira, la Biblia dice que si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, cuánto más mi Padre que está en los cielos le dará a ustedes todas las cosas que a ustedes les haga falta. Lo que le hace falta a tu hijo no lo tienes tú, lo tiene tu Padre celestial, el creador de todas las cosas. Por eso a la fuerza quieres que tu hijo sea X cosa y Dios lo lleva para otra cosa. Tú has visto, un chisme para que te enteres, tú has visto que tus hijos estudiaron para una cosa y están trabajando en otra. Tú sabes por qué, ¿verdad? Porque están tratando de vivir tu sueño frustrado. Si quiere agarrar un grado técnico en 1, 2, 3 college, déjalo. Tú no eres el dueño
del destino de tu hijo. Pastor, pero es que yo quiero lo mejor para mi hijo. Aunque tú quieras lo mejor para tu hijo, el padre de tu hijo eres tú, por supuesto, pero el padre de todos los hijos del mundo es el creador que está allá, y él sabe, él no va a dejar perder a tu hijo, él no va a dejar que él se vaya ni a la derecha ni a la izquierda, él no va a hacer que usted termine perdiendo la remuneración de su confianza en Dios. Dios tiene un plan asegurado de bienestar, de bendición y de retribución para tu hijo, para tu familia. Se le hace difícil alabar a Dios porque ustedes piensan que tienen un mejor plan que Dios. Se le hace difícil. Me están mirando con cara de poco amigo. Porque tú crees que tú tienes un mejor plan, que tú tienes una mejor intención que Dios. Pero ven acá, ¿de cuándo acá los pájaros le tiran a las escopetas? Vamos a dejarlo ahí porque Dios empezó intenso. 2, mira lo que dice: que no haya en medio de ti hechicero. ¿Y quién es un hechicero? Alguien que quiere cambiar la realidad. ¿Y cómo yo quiero cambiar la realidad? Forzando sucesos, forzando palabras o forzando a personas para que se acomoden a mi deseo, a mi control o a mi imposición. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos visto al hechicero como el que hace las pociones mágicas, los conjuros, los encantamientos y ya. Pero Dios te está diciendo, esto es mucho más que esto. El hechicero es aquel que quiere cambiar la realidad aparente. Esto es cuando yo quiero que mi nene se case con aquella nena porque aquella nena es buena. Y tú quieres acomodar el lugar. Tú has visto que yo no sé por qué. O sea, estamos hablando aquí, ¿verdad? Está bien, qué bueno. Tú has visto que siempre la nena más linda es la que se casa con el hijo del pastor. Sí, la nena más linda de la iglesia. Y tú dices, ¿pero por qué? O exacto, viceversa. ¿Pero por qué? Eso es hechicería, porque yo estoy intentando cambiar la realidad. Yo sé que no le conviene. Yo sé que no son compatibles, pero yo estoy buscando forzar la realidad, ajustarla a mi necesidad para yo sentir un orgullo. O sea, yo prefiero arruinarle la vida a dos seres que yo amo para yo sentirme orgulloso de que mi hijo tiene a la nena más linda o que mi hija tiene el nene más lindo, a que vivir a que ver a mi hijo y a mi hija realizados como personas felices, aunque no tenga la persona más linda, pero tiene la persona ideal. No se preocupe a los que me escriben. Estoy en una iglesia. Tercero, agorero. No me voy a detener a explicar todo esto porque si no, no me va a break. Agorero. ¿Quiénes son los agoreros? Los que calculan tiempo o ciclos para determinar la voluntad de Dios. Y aquí hay unos cuantos. Ellos están contando días, semanas, momentos, y ellos están diciendo, esto va a pasar pronto, vélate. O sea, te pones a examinar la vida de la gente. ¿Cómo yo sé que usted es un agorero? Porque usted está muy pendiente a lo que está pasando en la vida de otro, descuidando la suya personal. Calculas tiempos, calculas ciclos. Vélate. Empezó esto, no lo va a terminar. Vélate. Esa es la gente que está esperando que tú caigas. Esa es la gente que está esperando que a ti te vaya mal. Esa es la gente que está esperando que Dios no cumpla lo que Dios ha hablado en tu vida. Esa es la gente que está esperándote detrás de la puerta para ponerte el pie y te caiga y tropieces y diga, te lo dije que te iba a caer. Te lo dije que no te iba a salir bien. Porque para ti es más importante tener el espíritu de Jonás que tener el espíritu de Dios. ¿Y cuál es el espíritu de Jonás? Que yo prefiero que la palabra profética que salió sobre mi boca se cumpla a que se cumpla el plan divino. Yo quiero que la gente se muera, yo quiero que la gente perezca, yo quiero que Nínive sea destruida. Por eso cuando Dios perdonó a Nínive, ¿qué hizo Jonás? Se fue debajo de la calabacera y estaba maldiciendo a Dios. Dijo, es más, si quieren, mátame.
¿Y por qué te voy a matar? Le dice Dios a Jonás. Porque yo sabía que tú eras bueno y que si yo iba allí, tú ibas a cambiar tus planes. Pues ese era el propósito, que ellos se salvaran, porque de la misma forma en que te salvé a ti, sin tú merecerlo, quiero salvar a otros que tampoco se lo merecen. Vamos, mi hermano, levanta la voz, dale gloria al que vive. ¿Cuántos días fue que dijo Dios? ¿Cuántos días? 3 días. En 3 días juicio. Juicio es lo que viene. Juicio es lo que viene. Juicio. ¿Cuántos días? 40 días, 40 días, 40 días, 40 días. Y ellos están todo el tiempo metiéndote miedo porque viene un juicio, porque viene un ay, porque algo malo va a pasar. Y ellos están más pendientes a la maldición que viene que al perdón y la misericordia de Dios. Dios está diciendo, cuando tú entres a la tierra de tu promesa, casa del Dios Altísimo, te estoy hablando a ti, te estoy profetizando a ti. Cuando tú entres a la tierra que Dios te juró, a la tierra que Dios te prometió, no quiero, te dice Dios, que en ti hay un espíritu agorero, que estés esperando que a otro le vaya mal, que a otro le salgan las cosas mal, que tú estés orando para que otro caiga, que tú estés orando para que a otro le vaya mal. No, Dios te está diciendo, yo quebranté ese espíritu que había en tu generación. Y tú, en lugar de maldecir, tú lo que vas a hacer es bendecir a tus generaciones para que no haya una maldición que pueda prosperar. Alguien que me acuerde de este coro. Este coro me lo cantaban a mí en mi iglesia, cuando querían que yo me fuera de mi iglesia. Pero no me podía ir de mi iglesia porque Dios todavía no me ha dicho que me fuera. Tú no sabes todas las oraciones que yo escuchaba. Yo al servicio de oración, yo me arrodillaba aquí a orar, y ellos esperaban que yo me arrodillara a orar. Y cuando yo me arrodillaba a orar y vi a Dios, en la presencia de Dios, estoy que no estoy mintiendo, me arrodillaba a orar y buscaban silla, y uno se arrodillaba al frente, otro se arrodillaba a la izquierda, otro a la derecha y otro a la izquierda. Y yo, mientras yo estaba en el servicio de oración, yo estaba en un centro espiritista, aunque tenía nombre de iglesia. Pero ¿por qué tú dice esto? Porque el de al frente decía, Señor, mátalo, Señor, que tenga un accidente, y que entienda que lo que él está hablando no proviene de ti. Cuando yo escuchaba el de la derecha, Señor, dale cáncer, que se muera, que se pudra desde adentro, para que entienda que tiene que tener un celo por la palabra de Dios. Cuando yo escuchaba el de la izquierda, lo que decía, Señor, es quítale la voz, haz que la gente hable mal de él, haz que la gente diga no sé qué cosa. Cuando escuchaba el que estaba a la parte de atrás, decía, Señor, que nunca pueda caminar, que donde quiera que vaya le cierren las puertas. Quiero decirte que aun cuando ese era mi ambiente de servicio de oración, y venía y se levantaban a cantar el coro, no hay malicia, no hay que aguante, demonios tienen que salir. ¿Cómo es que sigue diciendo el coro? Hacia la iglesia subir, no hay malicia que aguante, demonios tienen que salir. Hacia la iglesia subir. ¿Sabe quién era el demonio? Yo era el demonio. Y cantaban el coro para que yo me fuera de la iglesia. Y tú sabes qué, no me fui de la iglesia en 23 años. ¿Y sabe por qué no me fui? Porque Dios me dijo, tú tienes que estar ahí. Yo estoy segurísimo que si tú hubieses estado en mi posición, tú te hubieses ido a la primera. Pero yo tuve que quedarme allí, y yo mismo le decía a Dios, ¿por qué yo tengo que estar aquí escuchando esto? Porque Dios me decía, yo te estoy entrenando a ti para que aún estando en el peor ambiente, tú puedas escuchar mi voz. Aún cuando puedas escuchar maldiciones, aun cuando puedas escuchar cosas que te están afectando mental y emocionalmente, la voz mía te cuida, te protege y te libra de todo mal que se haya lanzado sobre tu contra. ¿Por qué tú cuentas esas cosas, pastor? Porque yo sé lo que yo he vivido. Yo no sé lo que tú has vivido, pero yo sé lo que yo he vivido. Agoreros, en 6 meses cierra la iglesia.
Yo te doy poquito. Tú estás emocionado, tú estás entusiasmado. Los 6 meses, los 3 meses, el que más me dio 9 meses. Ahora se cumplen 18 años para la gloria y la honra de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente puede augurar todo lo que quiera augurar, pero cuando tú estás en el plan de Dios. ¿Me escuchaste? Cuando tú estás en el plan de Dios, no importa la profecía que ellos hayan lanzado, ninguna arma forjada contra ti va a poder prosperar. Usted no sabe cuántos regaños he cogido yo y los que me faltan de parte de Dios. Y a ti Dios te habla solamente cosas positivas. Yo sé que no es Dios. ¿Tú sabes por qué sé que no es Dios? Porque así habla tu conciencia, así hablan tus emociones. Cuando Dios te habla, lo primero que viene a traer sobre tu vida es orden. Y tú sabes, tú a punto de llorar y Dios decirte que no te gane el sentimiento. Señor, ¿cómo que no me gana el sentimiento? Que no te gane el sentimiento. Porque tú no eres lo que ellos dicen que tú eres. Tú eres lo que yo dije que tú eres. Porque comienza a calcular y a repensar lo que la gente te está diciendo, olvidándote de lo que Dios te dijo. Tú no eres lo que los agoreros, lo que los hechiceros están diciendo acerca de ti. Tú eres todo aquello que Dios trazó con su puño y su letra. Está escrito en un libro. Y ¿sabes qué? Que no faltará ni una sola tilde, ni un solo punto, ni una sola coma de todo aquello que Dios habló sobre tu vida. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Cuatro, encantador. No es que eres agradable. ¿Quiénes son los encantadores? Los encantadores son personas que repiten frases o se unen a palabras para protegerse o influir sobre ¿quién? Sobre otros. Explícame eso en español. Cuando yo uso afirmaciones y declaraciones bíblicas o cristocéntricas o divinas para protegerme a mí, pero para manipular a otro. ¿Cómo yo hago eso? Yo quiero que la gente me ayude y yo digo, Dios siempre suple. Hay una verdad, pero el mensaje no es la verdad. El mensaje es que me ayudes, manipularte, que tú termines haciendo y dándome lo que yo espero de ti. Y el asunto es repetir ¿qué? La frase. No quiero decir frases porque no quiero herir sensibilidades. Y probablemente usted y yo usemos muchas de ellas. 5. Preguntar a los espíritus. Eso fue lo que dijo el Señor. Y esto de preguntar a los espíritus, inmediatamente tú dices, los muertos. No, pero es que no son solamente los muertos, es preguntar a los espíritus. ¿Qué es preguntar a los espíritus? Oye, Suriel, ¿tú te acuerdas que Jenny había dicho la otra vez que iba a hacer no sé qué cosa? ¿Qué le pasó a ella con eso? Yo sabía que eso no iba a pasar. Yo tenía muy claro. Y como yo sé que Suriel está bien cerca de Jenny, él me va a dar la información que yo necesito. Y Dios dice, no consulte a los espíritus. Porque tú lo que quieres obtener es una información oculta de otra persona. Que aunque esté vivo, tú lo consideras muerto. ¿Por qué lo consideras muerto? Porque no eres capaz de ir donde él, sino que vas donde otro para obtener la información que ese otro tiene. O sea, yo estoy tratando de obtener una información oculta o en posesión de otro porque yo estoy considerando que esta persona está ¿qué? Muerta. Dígale a la persona que está a su lado, perdóname por todas las veces que he hecho esto, por favor. Sí, hermano. Vamos, otra vez. Otra vez y en serio. Comienza a practicar y dígale a la persona que está a su lado, perdóname por todas las veces que yo he hecho esto.
Ay, Jesús amado. Pastor, vamos a cambiar la serie. Esta es la serie. Esta es la serie. Estas son las cosas que luchan contra el plan divino, con el plan que Dios tiene trazado sobre tu vida. ¿Tú sabes por qué? Porque te vas a encontrar con mucha gente que va a consultar los espíritus para decirte, mira, pero es que fulano dijo que eso no se puede. Y usan la opinión de autoridad de otra persona para respaldar la mentira que tú quieres decir. 6. Sortilegio. Pronosticar por señales o coincidencias. Supersticiones. Tú viste, se sentó al lado tuyo. Ese es. Esa es. Señor, si yo abro la Biblia y me cae en el Salmo 23, ahí es. Tienes que tener una vida espiritual lo suficientemente débil o raquítica como para decirle a Dios, yo voy a saber si yo puedo hacer esto, si el pastor, el líder o fulano o fulana habla de esto. Tú no sabes lo que está pasando fulano o fulana. Y vaya a ser que ese día ese fulano o esa fulana esté pasando por una situación difícil y te diga lo que tú quieres escuchar bajo la influencia del Espíritu y lo que se encuentra. ¿Qué vas a hacer? No manipules a Dios, no intentes controlar a Dios, porque te lo dije hace un rato. El propósito es que controlar, conocer, manipular u opinar acerca de qué, del futuro. 7. El Señor dice que no haya en medio de ustedes un ¿qué? Un adivino. ¿Y qué es un adivino? Alguien que accede a información divina por medios no autorizados. Y es triste lo que voy a decir, pero es real. Porque conozco a muchos que están metidos en las redes sociales para investigar la vida de otro, para después profetizarles y decirles que Dios les dijo lo que Facebook les delató. Yo estoy accediendo a una información divina por medios no autorizados. Y esta va mucho de la mano con la otra que le hablé hace un momento, en donde yo tengo que consultar a otra persona para saber de esta persona y entonces yo poder saber si la persona va a ser o no usada por el Señor. Es descubrir información oculta mediante medios no revelados. ¿Por quién? Por Dios. Mi hermano, yo quiero cambiar a como dé lugar lo que Dios dijo. Y la 8 y la última, quisiera tener tiempo para hablarle a usted de esto, pero necesitaría literalmente 3 mensajes para hablarles de esta nada más. De la número 8, consultar a los muertos. Esto es impresionante, porque si Dios te dice que no consulte a los muertos, es porque los muertos no están muertos. Porque como bien lo acaba de decir, ¿son qué? Son espíritu. ¿Y qué pasa con los muertos? Que los muertos tienen una información de los vivos que los vivos no saben. Y por eso Dios dice, no quiero que consultes ¿a quién? A los muertos. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Saúl le dijo a la adivina, hazme subir a Samuel. Estas personas tienen una información. Todos nosotros, los seres humanos, en el momento en que muramos, nos vamos a ir con una información que nadie o pocos saben. ¿Y qué hacen estas personas que consultan a los muertos? Pedirles a ellos que les digan la información que ellos desconocen. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el pecado en esto, pastor? Pero es que dicen la verdad. Sí, te dicen la verdad.
Te la están diciendo. Pero Dios te dice, tú no le vas a preguntar a un muerto la verdad. Tienes que preguntarle a un vivo la verdad. Porque te repito, ¿qué fue lo que te dijo Dios? Que lo oculto le pertenece ¿a quién? A él. ¿Y qué te dice él? Pregúntame a mí. No le tienes que preguntar a tu abuela. No le tienes que preguntar a no sé quién. Pregúntame a mí, dice Dios. Es hablar en nombre de otros sabiendo lo que ya se dijo. ¿Y tú sabes cómo sucedía esto? Juan 7:38, ¿qué dice la palabra del Señor? El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior, de su estómago, de sus bilis, de sus entrañas, correrán ¿qué? Ríos de ¿qué? De agua viva. ¿Qué era lo que pasaba entonces? Te voy a explicar qué era lo que pasaba. Esto era una práctica y todavía es una práctica que sucede. Y a los que les gusta hacer chiste, por favor, póngase en serio. Porque yo sé que lo van a usar para hacer chiste, pero esto no es para hacer chiste. Esto es para ponerse serio. ¿Qué hacían las personas que consultaban a los muertos? El muerto entraba en una manifestación sobre el cuerpo de la persona. Y desde su estómago comenzaba a hablar. O si no, se alojaba y se manifestaba a través del área de la axila. Pastor, pero ¿cómo es eso de la axila? ¿Por qué? Porque cuando usted va a sostener a una persona, usted tiene que cargar a la persona ¿sobre qué? Sobre los brazos. O sea, que la persona cuando consultaba al muerto, lo que estaba haciendo era tomando al muerto para que se convirtiese en el apoyo de vida de esa persona. Por eso Dios dice, tú no los vas a consultar a ellos. Tu apoyo no es un muerto. Tu apoyo es el Dios creador de la vida. ¿Y qué pasaba entonces? Te voy a explicar. Dicen los historiadores que desde tiempos muy antiguos hay escritos, incluso escritos cananeos, que hablan que cuando la gente consultaba a los muertos, la persona caía en un trance tan violento que caía al piso y desde el área de su axila se comenzaba a escuchar la voz del muerto. Te hago una pregunta. Cuando la divina le hizo subir a Samuel, a Saúl, lo que escuchó Saúl fue mentira. No, fue verdad. Haya sido o no haya sido Samuel, porque ahí está el debate, si era o no era Samuel. Pero lo que escuchó fue que, verdad, y le dijeron, mañana tú estarás con nosotros. O sea, que yo quiero que usted entienda esto, que incluso hasta los muertos saben el momento en que usted va a morir. Porque en el mundo espiritual se conocen los tiempos. Pero no solamente pasa en el reino de las tinieblas, incluso en el reino de los cielos, los santos que están allá arriba, dice el libro de Apocalipsis, aquellos que fueron mártires por causa del evangelio del Señor, le están pidiendo a Dios que vengue la sangre de ellos. Y la Biblia dice que ellos mismos le dicen a Dios, ¿hasta cuándo no vas a vengar la sangre nuestra? ¿Qué pasa? Que un muerto puede decirte, estás próximo a morir. ¿Qué va a pasar? Lo que te vaya a decir es verdad, pero eso no fue lo que Dios determinó. Porque recuerda esto, el muerto sabe lo que ha sido revelado, pero lo oculto. Gracias por su entusiasmo, mi hermano. Yo lo voy a decir otra vez. El muerto sabe hasta ahí, pero lo oculto le pertenece ¿a quién? A Dios. En el inframundo, en el infierno, como usted le quiera llamar, en el Hades, puede haber una sentencia de que te mueres mañana.
¿Y saben lo que va a pasar? Que aunque te esperan en el Hades mañana, nunca entras al Hades, porque la sentencia que te fue dada fue que toda maldición fue revocada a través de la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Alguien que entienda lo que estamos hablando. Escucha, escucha, escucha. ¿Por qué tú puedes hablar con Jesús? ¿Por qué? Porque murió, pero resucitó. Y de hecho la Biblia dice que el testimonio de la profecía es Él. Es Jesús. ¿Por qué? Porque aunque el infierno le intentó retener, al tercer día le tuvieron que soltar. ¿Por qué? Porque aunque este murió como un mortal, no vivió como un mortal. Él vivió conforme a la ley, el precepto, el mandamiento y la instrucción que el Padre le había dado a él. Por lo tanto, él tiene las llaves de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? No pudieron detener al Cristo de la gloria. ¿Me escuchaste lo que te acabo de decir? ¿Me estás escuchando? Vamos, no me estás escuchando, porque si me escuchas respondes como que me estás escuchando. ¿Me escuchaste? No hay nada que se haga en tu contra que pueda prosperar, porque la sentencia fue revocada. Eres un bendecido. Culmino con esto. Quiero cada vez ser más maestro todavía. Quiero que entienda la diferencia entre una cosa y la otra. En la dominación o en el dominar, tu objetivo es la manipulación, el control, tu deseo. En la profecía, tu objetivo es que la voz de Dios sea recibida por Dios o por sus mensajeros. No es mi deseo, no es mi mente, no son mis emociones las que lo producen, es la voz de Dios. Si usted está delante de un hombre o de una mujer de Dios, genuino hombre de Dios o genuina mujer de Dios, te va a decir que él no puede producir la voz de Dios, ni la puede reproducir, porque Dios habla cuando Él quiere, no cuando tú quieres. Por eso en momentos dados los reyes le decían, ¿hay o no hay palabra de Dios? Y los falsos profetas siempre decían, sí, hay palabra. Pero los hombres de Dios decían, no, Dios todavía no me ha revelado nada. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar por Dios lo que Él no ha dicho. Ni puedo atribuir mi frustración, pensamiento, deseo a la voz de Dios. En la dominación o en el dominar, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Estoy buscando controlar ¿qué? El futuro. Porque evidentemente el pasado, ¿qué yo puedo hacer? Nada. Pero entonces yo quiero controlar el futuro, yo quiero que las cosas sean como yo quiero. Pero en la profecía o en la voz de Dios se somete ¿a qué? A la voluntad de ¿quién? De Dios. Esa palabra que sale es para que usted se someta ¿a qué? A la voluntad de ¿quién? De Dios. No es para que tú hagas lo que tú quieres, es para que se haga lo que Él dijo. Cuando dominas o cuando estamos en la dominación, ¿qué sucede? Está centrado en ¿qué? En la ambición desmedida de ¿qué? De nuestro ego humano. Se lo he dicho en muchas ocasiones por años. El ego no es malo. El problema del ego es lo desmedido que está. La inclinación hacia la cual usted dirige el ego. Porque tener un ego equilibrado es saludable. Pero el tener un ego desequilibrado es el gran problema. Por eso la dominación es centrada en que en la ambición desmedida de que del ego humano, que las cosas se hagan como yo quiero, que las cosas se hagan como yo digo, que las cosas se den como yo estoy esperando. En la profecía
La voz está centrada ¿en qué? En el mensaje espiritual. Es lo que Dios dice. Es como Dios lo dice. La dominación está prohibida ¿por quién? Por Dios. Pero la profecía está instituida y validada ¿por quién? Por Dios. Estas 8 cosas que yo te hablo a ti son 8 cosas que, escuche bien, salud. Son 8 cosas que nosotros tenemos que comenzar a trabajar para eliminar de nuestra vida. Esto no es que lo tiene fulano. Porque mira el problema que nosotros tenemos. Nosotros escuchamos estas cosas y por tu mente lo que está pasando es el nombre de Juan, de Pepe, de Andrés y de Lucía, no el tuyo. Porque esto lo hace Juan, porque esto lo hace Pepito, pero no lo hago yo. No reparta el mensaje no es para otro, el mensaje es para que te examines tú. Recuerda, estás siendo un... déjame ver. Estás siendo un hechicero. ¿Cuándo estás siendo un hechicero? Cuando tú quieres repartir el mensaje. Mira, por eso es que les estoy diciendo. No quiero que me malinterprete. Voy a mirar para acá. No quiero que me malinterprete. Tú puedes decir alaba a Dios. Claro que sí. Pero cuando tú dices alaba, ¿para qué? Alexi, cógelo para ti. Tú puedes decir Dios está hablando. Claro que lo puedes decir. Pero la intención con la que estás diciendo Dios está hablando es para tirarle una puya a otro. Eso es hechicería. Ay, aleluya. Vamos. Alguien que alabe a Dios. Alguien que alabe a Dios ahora. Qué lindo, ¿verdad? Cuando yo reparto el mensaje. ¿No quiere correr eso? Por favor. Ahí está. Con esto comenzamos nuestra próxima enseñanza. No pude ni terminar la enseñanza de hoy. Porque estoy hablando como un loro, que eso es una barbaridad. Ustedes no saben cuánto luché yo hoy para dar este mensaje conmigo mismo. La voz de Dios no se controla ni se manipula. Se recibe como un regalo cuando alcanzamos ¿qué? Pureza. ¿Tú quieres que Dios te hable? Tienes que alcanzar pureza. Cuando respetas ¿a quién? A los. ¿Cómo que tú me estás diciendo a mí que Dios te habla y los servidores te dicen que te sientes aquí, tú te sientas donde te da la gana? Hemos cantado que la gloria se derrama, pero no hemos tenido un derramar de la gloria de Dios. Porque para empezar, tienes que respetarte a ti mismo. Y si no te respetas a ti mismo, no respetas a nadie. Tú tienes que tener cuenta, mi hermano, cómo tú le hablas a tu hermano, a tu prójimo. Y más, escuche bien. Si Dios ha llamado a esa persona, tienes que tener mucha cuenta. Tú sabes, por eso es que el Señor dice, a mis ungidos nadie los toque. A ellos los corrijo yo. Si Dios no lo llamó, no te preocupes. Preocúpate si Dios lo llamó. ¿Sabes lo que yo hago? Para ahorrarme una cosa y la otra, los respeto a todos. Y se acabó. Tú me dijiste que levante la mano. Aquí tenemos, mano levantada. Tú me dijiste que corriera. Aquí estamos. Corremos. ¿Para dónde vamos? Tú me dijiste que ¿qué? ¿Qué es lo que? Para eso vamos. La voz de Dios, te repito, no se controla
ni se manipula. Se recibe como ¿qué? Como un regalo cuando alcanzamos ¿qué? Pureza. Respetamos a los demás. Cuidado cómo le habla. Hermanos, yo no sé de ustedes, porque yo sé que muchos de ustedes quizás están en un nivel espiritual mucho más alto que el mío. Pero tú no sabes todos los regaños que yo recibo de parte de Dios diciéndome, controla el sentimiento. Y no mezcle el sentimiento con tu obediencia. ¿Sabes lo que Dios me está queriendo decir? Tu obediencia no está condicionada a cómo te sientes. Separa el sentimiento de la obediencia. Obedece, después trabajamos con el sentimiento. Ve, aquí es que yo me doy cuenta que Dios le está hablando. Cuando respetamos a los demás, cuando somos humildes y estamos en obediencia ¿a qué? A su palabra. El lunes yo di una de las mejores enseñanzas que yo he dado en toda mi vida. Yo estaba que yo no cabía dentro de mi mente, de mi ser. Y mientras yo voy en la guagua, yo voy dándole gracias a Dios. Señor, gracias por el privilegio. Gracias, Señor, porque yo nunca pensé enseñar estas cosas. Señor, gracias por esto, por lo otro. Estoy en ese momento y yo escucho a Dios reírse. Y yo dije, Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que hice mal? Pero no lo estoy diciendo como quien se queja, sino como quien quiera aprender. ¿Qué hice mal? Y el Señor me dice, no hiciste nada mal. Es que este mismo Josué que me está dando gracias por la enseñanza que dio en el día de hoy, fue el mismo Josué que hace muchos años atrás me estaba diciendo que no podía con esto. Y con todo eso que no podías, fue lo que te capacitó a ti para enseñar lo que enseñaste hoy. ¿Cómo les vas a enseñar a ellos lo que no has estado dispuesto a sufrir? Hermano, yo he participado de muchos seminarios, muchos, y he dado muchos. Hace años que ya no lo hago. No porque no quiera hacerlo, sino porque dije, yo no puedo seguir gastando aceite. El sábado mientras yo ministraba, yo decía dentro de mí, Josué hace 5 o 10 años atrás salía ronco del servicio. Y mientras yo le oraba a la gente, yo escuchaba la voz del Espíritu Santo que me decía, muy bien, muy bien, muy bien. Ya no gastes tu voz por la gente. Si la gente no quiere escuchar a Dios, no gastes tu voz. Si la gente no quiere escuchar a Dios, no grites. El que no quiere escuchar, aunque le grites, no va a escuchar. Pero tú sabes todas las veces que en seminarios de guerra espiritual yo vi ese versículo y yo nunca me detuve a ver que esto, aun cuando se lo quise dar al mundo, no era para el mundo, era para los hijos de Israel, que el Señor le estaba diciendo, cuando venga la promesa, te vas a correr el riesgo de vivir como uno de ellos. Pero
entendiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿sabe lo que usted tiene que hacer en el día de hoy? Es liberar el perdón. ¿Y por qué liberar el perdón? Liberar el perdón para pedir perdón a otros o para perdonar a otros. Pedir perdón por todas las veces que nos hemos comportado pasando a nuestros hijos por fuego, teniendo comportamientos de hechicero, de agorero, de encantador, de sortilegio, preguntando por espíritus, de adivino y consultando a los muertos. ¿Tú te crees que consultar a un muerto no es que Dios pudiéndote responder, tú vas y le preguntas a la persona que menos deberías de preguntarle y te dejas llevar por lo que te diga esa persona? Pastor, está vivo, pero ante Dios está muerto. ¿Por qué? Porque no está hablando desde su espíritu, está hablando desde otro espíritu. Y todo el que habla desde otro espíritu está muerto. Levanta tus manos, dale gracias a Dios, porque el Señor hoy te ha hablado. Gracias porque lo que quiere hacer es cancelar la maldición sobre mi vida y activar bendiciones sobre mí. Gracias, Padre. Dale un aplauso al Señor y agradece a Él cuánto Él te ama, cuánto Él te bendice, cuánto Él te habla. Dale gloria al Señor, dale gloria al Señor, dale gloria al Señor.